Hola amigos, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a tratar acerca de un tema diferente a los demás, pues esta vez hablaremos acerca del miedo, una sensación natural que todos los seres humanos tenemos. Algunas veces el miedo puede ser beneficioso para nosotros y otras veces puede ser perjudicial para nuestra salud. Si no recordemos la famosa frase de Woody Allen, director cinematográfico estadounidense, quien nos cita lo siguiente: el miedo es mi compañero más fiel, jamás me ha engañado para irse con otro. Tal vez esta famosa frase ha conllevado a que Woody Allen tenga el éxito esperado. Acompáñame a ver el siguiente reportaje y conoce más acerca de esta fobia que usualmente la tenemos todos. El miedo es una de las emociones más comunes entre los seres humanos y también una de las sensaciones más poderosas y limitantes. Bueno, el miedo es algo instintivo natural, es una emoción de supervivencia que todos tenemos. El miedo no es ni negativo ni positivo, solamente es que la gente no sabe gestionar su miedo. Cuando es excesivo y no adecuado, también es paralizante. Por ejemplo, cuando nosotros estamos queriendo hablar en público, de pronto hay un miedo que es básicamente psicológico, que la gente por algún motivo en su vida aprendieron a tener un miedo escénico. Hay veces hay personas que tienen miedo a grandes grupos, hay veces tienen miedo a una personalidad, a una autoridad. Por ejemplo, yo he encontrado personas que de pronto pueden hablar en público normal, pueden gestionar contigo igual, pero cuando están frente a una autoridad que significa un gerente, un director, como que se opacan y comienzan a sudar, tienen un miedo a una imagen específica. En específico, el miedo comienza en nuestra amígdala, que además de la reacción antes descrita, también libera hormonas como el cortisol, la hormona del estrés. El miedo se origina en nuestro cerebro y envía las señales a nuestras extremidades, ya sea para huir, defendernos o, lo que puede ser peor, paralizarnos por completo. Bueno, yo como licenciado del Ejército del Perú, cuando yo ingresé siempre hubo así como límites y temores, pero siempre es bueno dominar el miedo porque para un militar no existe el miedo. Y bueno, yo cuando hice mi curso paracaidista, yo tenía mis promociones que también tenían miedo, pero el teniente venía y solamente nos decían palabras para, subir la moral. Y cuando yo sentía miedo, mi promo le digo, tú solamente mira al cielo y recuerda a tu madre. Al verla llorar, alza tu moral. Y bueno, se tiró mi promoción y todos nos tiramos y nos gustó. Y otra vez subimos a la torre y otra vez nos seguimos tirando, porque cuando tú sientes miedo y eres negativo, las cosas te salen mal. ¿Tienes algún mensaje que darías a la persona o a las personas que en realidad tienen miedo? Porque tú sabes que el miedo es un obstáculo para el ser humano. El miedo te limita a avanzar o a hacer algo. ¿Qué mensaje darías a la ciudadanía para poder controlar esta emoción que nos limita muchas veces? Bueno, yo solamente le digo a la población y a la gente que es civil que el hombre valiente no es el que siente miedo, sino el que conquista ese miedo. Cuando sentimos miedo, tenemos aumento de la presión cardíaca, sudoración, dilatación de pupilas, descenso de la temperatura corporal, llegando incluso a causar agarrotamiento. Así entonces, necesitamos enfrentar con coraje el miedo. Recuerda que antes de tener miedo, usa la lógica y el sentido común. Recuerda bien ser tú mismo. Llénate de seguridad y actúa ante cualquier obstáculo o amenaza. Así que despierta, enfréntalo y vencerás. Tal vez después de haber visto este reportaje ya reconociste tus miedos, pero recuerda no tenerlo presente siempre porque se puede volver un obstáculo o paralizarte de manera completa. Muchas veces vivimos aferrados a un empleo, una persona o alguna situación que por miedo a cambiarlo, tenemos el temor de llegar a perderlo todo. Y por eso prefieres mejor no hacerlo, porque piensas que lo que tienes hasta el momento es determinante para tu vida. Esta vez tenemos una invitada especial. Ella es Naida Reyes Aranda, psicóloga de profesión, y nos hablará acerca del miedo que es natural entre las personas. Es por ello que te invito a escuchar atentamente la siguiente entrevista. Hola Naida, ¿qué tal?
El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante para toda la audiencia de Espacio 3.0. Explícanos un poco acerca del miedo, una sensación que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Y que es normal, natural. Pero, ¿hasta qué cierto punto deja de ser normal o se vuelve perjudicial para nuestra salud? Gracias Jesús por esta invitación a tu espacio, a esta comunidad 3.0. Me parece muy interesante el tema que has decidido compartir en el momento, puesto que es necesario que como personas entendamos que nosotros somos seres humanos que siempre sentimos emociones, ¿no? Y parte de nuestras emociones es necesario que tengamos en cuenta que no son ni buenas ni malas, pero se convierte en malo cuando la intensidad de esta emoción te acompaña mucho tiempo y no te permite de alguna manera o te limita tu estilo de vida habitual. Me gustaría iniciar hablando de manera general que como seres humanos nosotros siempre sentimos diferentes emociones, tales como la alegría, la tristeza, la cólera, etcétera, ¿no? Y en ese contexto de sentir nuestras emociones aparece una de ellas que es el miedo. De repente podríamos aprovechar este momento del contexto de la pandemia, ¿no? Yo dentro del trabajo terapéutico y dentro de los casos que he podido detectar, me he podido dar cuenta que el temor o el miedo a contagiarse de esta enfermedad hace que sin querer cierta sintomatología se active en tu cuerpo y eso de alguna manera también te limite a seguir tu vida normal. He conocido un caso, por ejemplo, de una maestra en donde su hermano se contagió de esta enfermedad y al momento de ella ir a visitarlo al hospital naturalmente no la dejaban pasar, ¿no? Pero a partir de allí, del hecho de haber estado en el hospital sujeto a tantas personas que entre comillas puedan haber estado contagiadas, entonces activó su miedo al contagio. Entonces a partir de allí la maestra sentía que no podía salir a la calle sin el alcohol, o si alguien la tocaba o al mínimo roce de cualquier persona ella ya sentía que se estaba contagiando, por ejemplo. Ahí podríamos claramente delimitar que el temor al contagio se inició por su hermano que estuvo enfermo en el hospital y que aumentó más en el hecho de que ella se rodeó de este contexto hospitalario y que a partir de allí lo asoció con el hecho de que se pueda contagiar. Y generalmente más o menos así se da el contexto del temor, ¿no? Que uno asocia ante una situación que ha vivido la intensidad, el impacto de lo que eso te genera, conllevando a que con el tiempo de repente, si no lo sabes manejar, se active ante cualquier situación y de repente tú ya no lo puedas manejar, ¿no? Muy bien, Naida. Entonces cuando nosotros interiorizamos estos patrones y activamos la sensación del miedo, ¿hasta qué cierto punto es normal? Lo normal es cuando tú sientes que lo puedes controlar, ¿no? Yo creo que hasta ahí estamos bien. Pero si tú sientes que te limita, te genera sudoración en las manos, palpitación en el cuerpo, una sensación de ahogo y sientes que te vas a desmayar por el temor que tú tienes, entonces lo estás sobrepasando a un cuadro ansioso, por ejemplo, ¿no? Entonces allí tu temor, que inicialmente puede haber sido menor, ha aumentado, que te está impidiendo seguir tu estilo de vida. Entonces ahí ya podríamos denominar lo que tú mencionas. Hay un sentido lógico que nosotros debemos de tomar en cuenta para nosotros evitar de imaginar cosas que no son, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos sensación de miedo, pero a veces es por las puras, porque de repente al irnos a acostar nos imaginamos que hay una sombra que nos sigue, ¿no? O por ejemplo cuando yo era pequeño pensaba que alguien me seguía, pero luego volteaba atrás y no había nadie, ¿no? Yo quiero rescatar algunas palabras específicas que tú has mencionado y que yo creo que es importante para que la audiencia pueda analizar en qué sentido su miedo es real. Porque yo creo que sí es importante también dejar claro que el miedo puede ser real cuando tú tienes evidencias de las cosas, ¿no?
pero en el caso, como tú mencionas, la imaginación, el pensamiento, ¿no? Tiene mucho que ver, porque hay situaciones que no las vamos a poder cambiar, ¿no? Como por ejemplo, el hecho de que de repente la enfermedad sigue en este contexto, o que a lo mejor de repente si te murió un perrito, ¿no? O a lo mejor miraste una película de terror, si no lo vas a poder cambiar. Pero lo que sí puedes cambiar es la forma de tu pensamiento, porque automáticamente el pensamiento saludable es aquel pensamiento que te hace sentir bien, es un pensamiento racional. Y el pensamiento no saludable es aquel pensamiento que te impide, que te limita, que te bloquea, ese es un pensamiento irracional. Entonces, paralelo a ello, la diferenciación de estos dos tipos de pensamiento te va a permitir que tu emoción o esté intensa o esté en una situación que tú la puedas manejar, ¿no? Entonces, cuando tú mencionabas hace un momento cosas imaginarias, sí, pues a veces así somos. Nos imaginamos cosas que realmente no existen y nos ahogamos en un vaso con agua, ¿no? Y muchas veces nos pasa, ¿no? Es la verdad, pero ahora te cuento una experiencia real, ¿no? En este caso ya no una imaginación, ¿no? Yo cuando estaba en el año 2017 en la secundaria me fui a una excursión y justamente en el bus que yo viajaba casi nos accidentamos todos los que estábamos en el interior del bus, ¿no? El bus casi se cae en un abismo. En este caso ese recuerdo me quedó una sensación de miedo. En su momento me daba temor de subir a un bus. Vamos a analizar la historia de acá de Jesús. Miren lo que él ha mencionado. Él ha dicho que ante ese evento, que sí fue real, naturalmente activó en él la sensación de miedo, porque es un miedo de protección ante el peligro, es un miedo normal. Posteriormente a ello menciona que con el pasar del tiempo todavía esa sensación se activaba cuando tenía que subir al bus, pero él lo analizó. Analizar quiere decir que miró la perspectiva desde un plano real, o sea, ¿qué evidencia tienes de que lo que te sucedió en ese momento te va a volver a suceder, ¿no? Que es verdad que los accidentes pueden pasar, nadie dice que no, pero vamos analizando las evidencias del caso. Entonces, la forma como Jesús analizó las cosas, la racionalización de las cosas, le permitió a él manejar en este momento su temor, su miedo a volverse a subir a un bus. Pero sucede también lo contrario. He conocido personas que por haber tenido experiencias similares cogen tanto temor a volver a subir a un bus por el simple hecho de pensar que va a volver a suceder lo mismo. Pero aquí empezamos el cuestionamiento, la confrontación de las cosas. No tenemos evidencia de que nos vaya a volver a suceder eso. Entonces, por ningún motivo podemos imaginar ciertas cosas, porque recordemos, como lo mencionamos hace un momento, el imaginar algo que no es real es lo que a veces nos agobia y aumenta nuestra sensación de angustia y de temor, ¿no? Muy bonita tu experiencia, disculpa que te interrumpa, sino que hay que aprovechar a la audiencia, ¿no? Que sepan que a través de estas experiencias que tú has vivido incluso, que es una experiencia real, de repente no hay por qué pensar que te va a volver a pasar, ¿no? Entonces, manejar desde esa perspectiva lógica, desde esa perspectiva racional, te va a permitir a ti hacer una diferenciación de en qué momento tu miedo pasa a ser un poco más intenso. Claro, es bueno recalcar, ¿no? Y dar a conocer esta experiencia para que también la población lo asimile, ¿no? Al igual que yo, ¿no? Pero hablemos en el caso de que ya no se pueda controlar este miedo. La ayuda profesional es muy importante, ¿verdad? Yo creo que sí. No es que yo creo, estoy segura que es así, ¿no? Por eso es que nosotros como profesionales también hacemos nuestras especializaciones para poder trabajar terapéuticamente con el paciente, ¿no? Yo sí puedo hablar desde mi experiencia profesional que el hecho de haber tenido de repente enfoques terapéuticos me ha ayudado mucho para poder orientar y mejorar también la perspectiva del paciente en relación a su problema, porque a veces pensamos que no tiene solución, pero es simplemente el enfoque que tú le das al problema para ayudar a regular y mejorar tu perspectiva y también canalizar tus emociones. La gestión de las emociones es muy importante. Yo creo que aquí invitaría a la audiencia a que cada mañana que se levanten siempre se hagan la siguiente pregunta: ¿qué estoy haciendo para sentirme bien? ¿No? Porque la idea es sentirse bien, no sentirse mal, ¿no? Y si tú realmente te sientes mal porque tienes dificultades, problemas en la casa, X cosas, ¿no? Pero aparte de esas cosas, o sea, ¿qué estás haciendo tú para sentirte?
¿no? Entonces, a partir de allí, también podríamos incluso canalizar el tema de la emoción del miedo, ¿no? No dejemos que las emociones intensas te limiten en tu vida diaria, y lo digo de manera general, porque recordemos que las emociones no son ni buenas ni malas, pero cuando son muy intensas o se instauran mucho tiempo en tu vida, entonces ya se convierten en negativas, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? No hay que tratar de jalar energías negativas a nuestro... Sacársela, por supuesto. Elimina a la gente negativa de tu vida, porque eso tampoco ayuda. Like a la gente positiva también, levántense con una sonrisa, por favor, sonrían, porque así nos ahorramos también arrugas, uno se levanta con mucha vitalidad, por favor, ¿no? Claro, que los años vengan, pero no porque tú te enojes o lo tomes a malas cosas, no, siempre hay que tener una visión positiva de la vida. Muy bien, Naida, ¿y algunas recomendaciones que les darías a las personas que viven en el día a día atemorizadas con sus miedos y no se atreven a hacer lo que en realidad el talento que llevan de repente descubrirse ellos mismos, ¿no? Claro. De sobresalir y de hacer las cosas que les gustan? Así es. Mira, me has hecho recordar mucho, ¿no? A veces también solemos tener miedo a exponer, ¿no? A veces también solemos tener miedo a hablar en público, ¿no? Entonces, tener miedo es normal. Lo que no es normal es que el miedo te paralice y te impida hacer las cosas que tú quieres hacer, ¿no? Entonces, si sientes eso, te invito a buscar ayuda profesional para que tú sepas recuperarte, empoderarte de la situación y sobre todo, pues, dominar eso que te está paralizando para que tú salgas adelante, ¿no? Como todos lo estamos haciendo, ¿no? Muy bien, Naida, gracias por tu ayuda profesional, en este caso por brindarnos un poco de tu tiempo y tratar ese tema que es muy interesante para todos, ¿no? Escuchar esto y saber sobrellevarlo. Esperamos tenerte en una próxima oportunidad con un tema diferente, claro que sí, y estamos gustosos de tenerte como invitada. No, yo encantada, porque a mí lo que más me gusta hacer es hablar, así es que no hay problema, ¿no? Yo invito aquí a la comunidad que por favor le den like a este video, suscríbanse también por favor, porque aquí hay mucha novedad en esta comunidad 3.0. Like para ustedes también. Y bien amigos, hemos llegado a la parte final de su microprograma Espacio 3.0. Nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!